Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Y hoy quiero hablarte acerca de los predicadores peliculeros. Sí, escuchaste bien. Los predicadores peliculeros. Bien, tal vez te estés preguntando cómo que es eso de un predicador peliculero. Fíjense que es lamentable lo que voy a decir, pero hay predicadores, yo diría mejor pseudo predicadores, que se paran en los altares a traerte una película de lo que fuera supuestamente su vida. ¿Y por qué yo les llamo peliculeros? ¿Por qué? Porque cuando se paran a predicar la palabra del Señor, en vez de predicar la palabra del Señor, lo que están es viviendo una película y dando una película de los que ellos supuestamente fueron antes de estar en la iglesia. Si bien tenemos que entender que Dios cambia y transforma al ser humano, yo he sido testigo de eso, de cómo Dios ha cambiado a seres humanos que antes de servirle al Señor eran personas sumamente malvadas, llenas de odio, llenas de maldad, eran personas que el enemigo los estaba utilizando para causar mucho daño. Vemos testimonios como por ejemplo, ¿verdad? El mismo Héctor el Father, ¿verdad? Antes conocido como Héctor el Father, ahora Héctor Delgado, entre otros, como, ¿verdad? Berto el Indio, que sabemos, ¿verdad? Y él mismo ha testificado, y las pruebas están ahí de quienes ellos eran antes de estar, ¿verdad? En la iglesia y haberse convertido al Señor y haber entregado su vida al Señor. Sin embargo, hay otros predicadores, otros pseudo predicadores que se paran en los altares y cuando empiezan a supuestamente a testificar, amados, lo que traen es como si ellos hubiesen sido peores, pero peores que el cartel de Medellín y Pablo Escobar y toda esa gente. Entonces uno escucha los testimonios y dice, bueno, esta gente de verdad que eran bien malas, pero la realidad es que son mentiras. Uno empieza a indagar, a ver, ¿verdad?, el pasado de esta persona, y no es ni la mitad de lo que ellos proyectan que eran en un momento dado. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque están fundamentando su testimonio en una mentira, se están parando en los altares para tratar de impresionar ¿a quién? Al hombre, porque a Dios no lo van a impresionar. Dios los conoce, Dios sabe que están mintiendo, Dios sabe que están erróneos. Y así muchas veces, amado, es lamentable, pero hay muchos predicadores que en vez de limitarse a predicar la palabra del Señor, lo que hacen es que se jactan de ¿qué? De algo que muchas veces ellos no fueron. Sin embargo, también está otro tipo de predicador que se vive una película. Y estos son los que posiblemente también hacían algo, ¿verdad? O delinquían o cometían algún tipo de fechoría. Entonces, cuando van a predicar el evangelio, se paran en altares, como se jactan, usted los ve como que se glorían en lo que ellos eran en un momento dado antes de servir al Señor. No, porque la gente no sabe quién yo era así y asá, y yo cogía y hacía y deshacía, y amado, y usted ve que traen unas historias, y cuando vamos a la palabra, el mismo apóstol Pablo, si en algo voy a gloriarme, dijo él, me voy a gloriar ¿en qué? En lo que son mis debilidades. ¿Por qué? Porque en mis debilidades es que el poder de Dios se perfecciona. Entonces, vemos que ya tenemos dos tipos de predicadores. El primero, que es aquel que vive una película que dice que hacía y la realidad es que no hacía nada, lo que quiere es impresionar a las personas. Y vemos el otro que sí posiblemente hacía y lo que hace es que en vez de exaltar la gloria de Dios y el poder de Dios en su vida, lo que exalta es la grandeza de lo que él era en un momento dado. También tenemos otro tipo de predicador que vive una película y todo es el yo. No, porque yo fui y prediqué en tal sitio y se convirtieron tantas personas. Chévere. El problema es que la Biblia dice que quien añade a la iglesia los que han de ser salvos no es el ser humano, es el Espíritu Santo.
Por lo tanto, yo no hago que la gente se convierta. Yo predico la palabra y el Espíritu Santo es el que convence esas vidas de su pecado y vienen entonces a los caminos del Señor. Entonces hay otros que basan su predicación en el yo. Lo que yo hice, lo que yo moví, a donde yo fui, cuando se supone que cuando yo esté en un altar, quien sea resaltado sea la figura de Cristo y yo pase a un segundo plano. Por lo tanto, consejo que siempre le doy a esos predicadores, ¿verdad? Que a veces me dicen, ¿cómo debo hacerlo? Sé humilde, lo primero, y segundo, predica la palabra del Señor en lo que Dios te dé. Dejemos la película de estar creyéndonos que nosotros somos los más que nadie para tratar de impresionar a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos llamados a impresionar a las personas. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Así que tenga cuidado con estar viviéndose una película como predicador, porque al fin y al cabo la gloria no es mía. La gloria le pertenece al Señor. La gloria le pertenece a Jesús. Porque el que murió en la cruz no fui yo, no fue el predicador. El que murió en la cruz fue Jesús de Nazaret. Y el que resucitó fue Jesús de Nazaret. Por lo tanto, quien merece la gloria y la honra siempre es Él, no soy yo. Entonces, ¿por qué me voy a parar yo en un altar a hablar de solamente yo y solamente lo que yo hago y a tratar de justificarse uno como que el más grande? ¿Para qué? ¿A quién quieres impresionar? Y eso nos da a entender muchas veces que lo que está detrás de su predicación no es que las vidas se salven, es obtener un beneficio a través de sorprender a las personas para luego, miren, muchas veces lucrarse del evangelio. Y eso lo vamos a dejar para un próximo video, donde vamos a hablar acerca de cómo identificar a estos falsos predicadores y a estos falsos profetas que lo único que quieren es quitarle su dinero. Pero ese es tema para otro video. Nada, el fin de esta pequeña reflexión es, amigo que me escuchas, tenga cuidado con la película de muchos predicadores. Porque aquí el protagonista no es el gran evangelista, el gran misionero, o como muchos ahora se llaman, el gran apóstol. No, aquí el protagonista siempre va a ser Jesús. Siempre va a ser Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que viene el videíto de cómo identificar a los falsos predicadores o falsos profetas. Dios te bendiga.